¿Cómo va? Bueno, tengo este video para darte, pero bueno, con lo que falta de todo lo que sea Verón, eh, Marita Soto, Bartés y Segré. Es un mini resumen, pero bueno, tiene que ir andando. A ver, la semiosis social se basa en la doble hipótesis: todo fenómeno social es significante y todo fenómeno social es significativamente social. Como producción y reconocimiento tenemos que es un discurso que no tiene sentido fijo, se produce bajo ciertas gramáticas de producción, es decir, la regla de la creación, y se interpreta bajo gramáticas de reconocimiento, o sea, la regla de lectura. El desfasaje y la circulación, lo que el emisor quiere decir, nunca coincide exactamente con lo que el receptor entiende. A esa diferencia se la llama desfasaje estructural, y al movimiento del discurso en ese espacio se lo llama circulación. Por ejemplo, un político que sube un video serio a TikTok es la producción, pero los usuarios lo usan para hacer memes y burlarse. Ese sería el reconocimiento. Las marcas y las huellas. Una marca es un rasgo observable en el texto, un color de un encuadre, cuando el analista relaciona esa marca con cómo se produjo o cómo se leyó, se convierte en una huella. Por ejemplo, el barro de los vestidos de la película Cumbres Borrosas es una marca si el espectador lo lee como el salvajismo, que es la huella de reconocimiento. Sí, yo este ejemplo para atrás. El contrato de lectura, es el pacto de confianza entre un medio y su público, basándose, como se dice, la enunciación más que el contenido. Por ejemplo, una revista de chismes que te habla como una amiga de complicidad, mientras un manual técnico te da órdenes de pedagogía. Como condiciones de producción, ahora me quiero ir más a Shrek, son las reglas y restricciones que determinan cómo se hizo la película. La interdiscursividad, es decir, las influencias. Shrek se construyó sobre el discurso que operó en producción de los cuentos de hadas clásicos y de las películas de Disney. Para existir como parodia necesita otro discurso previo, como Cenicienta o Blancanieves, ya que están instalados en la cultura. El género y el estilo, se produce bajo las marcas de la gramática del cine de animación y la comedia de satírica, el estilo de los principios de los 2000, el humor es catológico, referencia a la cultura pop, es una marca de su época. El dispositivo es el cine digital de DreamWorks, que en su momento era una restricción tecnológica y estética frente a la animación tradicional. El discurso, en este caso la película Shrek, es el paquete material de sentido, el punto de pasaje donde se cruzan las propuestas del director y la mirada del público. En su superficie encontramos las marcas, que vendrían siendo el color verde de Shrek, el uso de las canciones de rock en lugar de las bandas orquestales o los eructos del protagonista. Estas propiedades son observables al ser analizadas y convertidas en huellas, justamente como aparece ahí en el cuadro. Como condiciones de reconocimiento, tenemos que son reglas como el público lee o interpreta la película hoy. Según Verón, el reconocimiento es activo y genera lecturas no previstas en la producción. El reconocimiento infantil, los niños suelen leer la película desde una gramática de aventura y humor físico. Reconocimiento adulto se la reconoce como la parodia de Disney y a la crítica de los estándares de belleza, que es la lectura ideológica. El reconocimiento contemporáneo, es decir, desde Internet, hoy existe un discurso de reconocimiento basado en los memes, como puede ser Shrek is Love, Shrek is Life. Este es un discurso risible que se apropia de las marcas originales para darles un cierto sentido y totalmente diferente al original. Como circulación y desfasaje, la diferencia entre lo que DreamWorks quiso decir como producción y lo que se lo llama usuarios de Internet hacen hoy con la película, es decir, reconocimiento, se llama desfasaje estructural. El ejemplo de desfasaje en producción, una escena puede ser pensada como una emotiva, pero en el reconocimiento de las redes sociales puede ser tomada como un chiste o un sticker. La circulación es justamente ese movimiento donde el sentido se transforma y nunca coincide.
Como contrato de lectura, Verón sostiene que el éxito de un medio no es solo lo que se dice, sino en el vínculo con su público. Como enunciador tenemos que Shrek no propone un enunciador mágico o solemne como Disney, sino como un cómplice y transgresor. Y el destinatario, el lugar que nos pide ocupar, es del espacio del espectador, ya que se sabe cómo los cuentos de hadas ya están dispuestos para reírse de ellos. Si un espectador espera una película seria de princesas, el contrato de lectura se rompería y habría un rechazo. Como resumen operativo, viene siendo para analizar Shrek desde Verón, tenemos que observar cómo las marcas, el barro, el ogro o la música se convierten en huellas de una intención de burlarse de Disney, que vendría siendo acá la producción, o en huellas de una nueva cultura de memes, que vendría siendo el reconocimiento, entendiendo que el resultado final de la película siempre está en movimiento, es decir, la circulación. Esto es por un lado Verón. Después, resumidamente, tengo Steinberg, que Steinberg define estas categorías como calificaciones sociales que organizan la cultura. Ambos comparten rasgos en 3 niveles, el retórico, temático y enunciativo, pero funcionan distinto socialmente. Diferencias mediante las preposiciones, el emplazamiento versus la transmiosidad. Los géneros están atados a un medio de soporte, el noticiero de la tele. Los estilos atraviesan distintos lenguajes. Por ejemplo, el estilo punk es transemiótico porque aparece en la música, la moda, el cine y la literatura. Los metadiscursos, la tercera preposición, los discursos que hablan de otros. La crítica, la publicidad, en la publicidad, en el género, el metadiscurso solo lo describe en el estilo. En el metadiscurso suele ser valorado o juzgado. Como sistemas, que es la preposición número 5, los géneros forman parte de la grilla en sincronía y se definen por oposición. La comedia, que no es un drama. Los estilos son volátiles y así tienden a anularse entre sí. El nivel de retórico es la organización del discurso. Este nivel analiza la superficie del material y el cómo está armado el texto. Bueno, acá yo ya paso a Marita Soto, que calculo que esto sí lo tengo un poquito más completo. Este nivel analiza la superficie del material y cómo está armado el texto. La retórica es un desvío del grado cero, el lenguaje literal. Una adjunción, la suma, agrega elementos, el ejemplo es la hipérbole, estoy tan hambrienta que me comería una fábrica de comida. La supresión, la rasta, quitar elementos, por ejemplo la elipsis, que solo muestra el bigote y el pelo de Hitler para que el público reponga el resto. La sustitución, el cambio, quitar algo y poner otra cosa. Es la base de metáfora o semejanza, de comprar universos distintos, por ejemplo los dientes de perlas o usar términos de autos para hablar en un deseo en la canción Gasolina. La metonimia, la contigüidad, es la relación de cercanía real. Por ejemplo, compré un Picasso, autor por obra, o tomar una copa, contenedor por contenido. La permutación o el orden es invertir el orden lógico, por ejemplo, la hiperbatón o los flashbacks en el cine. Después de Todorov y Barthes tengo que un relato requiere sucesión temporal y transformación de estado. De transformación de Todorov tengo que es mitológica, cambia el estado opuesto de pobre a rico, la gnoseológica, cambio en el saber, pensar en la ignorancia o en la verdad de un policial, ideológica basada en una regla o valor repetido, fábulas como Pedro y el Lobo. Y de Barthes tengo el nivel funcional de núcleos, las acciones clave, las catálisis, es decir, el relleno, los indicios, el clima o la psicología, e informantes, datos del tiempo, lugar. El nivel actancial, el sujeto busca un objeto impulsado por un destinador, ayudando por un ayudante y frenado por un oponente. El nivel de la narración define la división del narrador. Omnisciente sabe más y la visión con sabe lo mismo o desde afuera sabe menos. El nivel temático enunciativo, ya esto es de Segre, se refiere a la cosmovisión e ideas del mundo en el que el texto replica de la cultura. El tema es la idea global y abstracta, por ejemplo la búsqueda de la verdad.
El motivo, unidades menores que aman el tema, que pueden ser personajes, el detective, objetos, el anillo o similitudes. El motivo recurrente o el trimitobi, creo, se carga el sentido de repetición, por ejemplo, la risa del Joker. Verosímil, lo que es creíble dentro de las reglas en ese mundo. Ejemplo, es verosímil que un superhéroe vuele, pero que no lo haga un periodista o un noticiero. Lo último que tengo es la dimensión enunciativa, que es la escena comunicativa en que el texto construye, define el enunciador, el rol de quien hable y quién es el destinatario, el rol que el texto le pide al lector que se ocupe, el nivel donde más se evidencia el estilo, la actitud o modo de ser. Bien, y eso sería, por lo menos, es un resumen así, más o menos breve. No sé si estará completo, pero es lo que más me estoy aprendiendo, amigo.